Hermanos amados, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 17 de esta parte 5 de la serie El verdadero Evangelio, las buenas nuevas del reino. Estamos revisando a lo largo del Nuevo Testamento cosas que pueden ser consideradas como levaduras y que están contenidas todas dentro de la Gran Babilonia. En el audio anterior llegamos al libro de Apocalipsis, vamos a seguir allí. Sin duda alguna, la mujer en Mateo 13 es la mujer de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 17. Mateo 13 afirma claramente que la mujer tomó la levadura y la escondió en la harina fina. La harina fina es un tipo del Señor Jesús, o representa al Señor Jesús como nuestro alimento. Esta harina fina se usaba para hacer las ofrendas que tipificaban la humildad de Cristo. La ofrenda de harina era alimento tanto para Dios como para los sacerdotes. La harina es sencillamente Cristo mismo. Cristo es la harina fina que satisface tanto a Dios como a nosotros. ¿De qué nos podemos satisfacer nosotros en excelencia? De Cristo. ¿De qué puede satisfacerse Dios? Del Cristo que está formándose en nosotros. Pero la iglesia romana, con el romanismo representada por aquella malvada mujer, tomó la levadura y la puso en la harina fina. La pregunta es esta: ¿nos damos cuenta hoy nosotros o los que venimos de ese cristianismo religioso que en realidad hemos heredado un montón de levadura puesta en la harina fina? Dicho de otra manera, el romanismo tomó cosas malignas y las añadió a la verdad concerniente a Cristo. Viene la verdad, pero mezclada con levadura. Por ejemplo, el nacimiento de Cristo es la verdad, pero el romanismo tomó la Navidad y se la añadió al nacimiento de Cristo. Tenemos que distinguir entre el nacimiento de Cristo y la Navidad. El nacimiento de Cristo es harina finísima, es la encarnación del Dios vivo, y la Navidad es levadura. El nacimiento de Cristo se encuentra en Mateo 1 como harina fina. La Navidad fue añadida como una especie de levadura. Y por eso es que constantemente vemos cómo esta levadura ha ido leudando tanto que parece cuando usted habla de esto, de ese tema, usted está en contra de todo el cristianismo. La iglesia romana repentinamente ha recogido cosas malignas, paganas, heredadas, inventadas allí. Amado, cosas inmundas, satánicas y demoníacas, las ha mezclado con la verdad de Cristo. Pero de allí hemos absorbido. Allí la iglesia, el romanismo sostiene en su mano un cáliz de oro cuya apariencia externa parece ser correcta, es oro, pero en su interior se esconden muchas abominaciones y fornicaciones. Babilonia la Grande está adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Interesante, su apariencia externa es similar a la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Sin embargo, la ciudad santa no está simplemente adornada con estas cosas. La ciudad santa no solamente tiene la apariencia de estas cosas, sino que ella está construida con estos mandamientos. Esto quiere decir que el oro, las piedras preciosas y las perlas no llegarán a ser la sustancia nunca y la realidad interna de la Babilonia Grande, sino que solo un enchapado externo. La Nueva Jerusalén, la santa ciudad o la ciudad santa, está edificada con estos materiales como su sustancia y realidad interna, es su constitución. Y ese es el proceso a que cada uno de los santos estamos siendo sometidos, tanto en el interior de esta ciudad santa como en su exterior. Lo que hay es oro. Pero en el caso de la Gran Babilonia, ella apenas tiene apariencia del oro para encubrir su impureza interna. En el Mateo tenemos la semilla en cuanto a la levadura. En las epístolas, y lo hemos repasado bastante, tenemos el crecimiento. Y finalmente en el Apocalipsis tenemos la cosecha de la levadura. La cosecha de la realidad del reino es una ciudad de oro puro y sólido en todas sus partes. La cosecha de la apariencia del reino es también una ciudad, pero ella está solamente enchapada, recubierta de oro. Esto quiere decir que esa Babilonia la Grande es una falsificación, una ciudad falsa. Debemos ser absolutos, amados hermanos.
y anhelantes por tener la realidad del reino y no tener nada que ver con la apariencia del reino. Y en eso tenemos que pedir la misericordia del Señor para que nos permita vigilar. ¿En qué ciudad está usted? Pregúntese, amado. ¿Todavía tolera algo de la levadura de Babilonia la grande? Por favor, dedique tiempo, amado hermano, para que el Señor en su misericordia le dé una profunda impresión con respecto a todas estas clases de levadura y más que el Señor le muestre. Alabado sea el Señor, hermano, por lo que hemos visto, por los que han visto algo en cuanto al reino. Si mira el libro de Mateo con el reino en la mira, ¿podrá decir usted que jamás vio nada en cuanto al reino? Ya no. Podría decir que en los capítulos de Mateo o que muchos de esos capítulos de Mateo continúan siendo un misterio para usted. El Señor nos ha mostrado algo de la realidad del reino, también de la apariencia del reino y de la manifestación del reino. Alabado sea el Señor por la realidad, por la manifestación del reino. Pero debemos permanecer alertas y vigilantes y ser cuidadosos con respecto a la apariencia del reino. Amados hermanos, el cristianismo religioso está lleno de apariencia del reino. Es que se ha hecho tan normal ya la apariencia del reino que ni siquiera podemos detectar que es apariencia del reino. Las denominaciones, los grupos están llenos de apariencia del reino. Amado, oremos que no nos interese la levadura, sino la realidad. Que seamos de aquellos hallados que no estamos a favor de Babilonia, sino de Jerusalén. Esta es la pura revelación de las Escrituras. Esta es la revelación del Señor. Y Él la está haciendo clara cada vez más para muchos, porque la realidad del reino tiene como resultado la nueva Jerusalén, mientras que la apariencia del reino tiene como resultado Babilonia la grande, la consumación de la falsedad. Queremos también ver algo más en cuanto al reino con base en el libro de Hebreos. Vamos a repasar tal vez por un par de audios más el libro de Hebreos, viendo el reino allí. Con la excepción de Mateo y Apocalipsis, Hebreos es el libro del Nuevo Testamento con más referencias al reino. La mayoría de los cristianos, cuando estudiamos el libro de Hebreos, a veces no vemos que es un libro que trata sobre el reino. Muchos piensan, y es parte de la mayoría de lo que hemos escuchado, que Hebreos es simplemente un libro dedicado a mostrar que Cristo es superior a todos los elementos principales del judaísmo. Y esto es correcto, ahí se nos muestra con mucha claridad, pero tenemos que darnos cuenta de que Cristo es superior a todos los elementos del judaísmo con miras al reino, con la meta del reino. Cristo es para el reino. Según la revelación del Nuevo Testamento, Cristo vino por causa del reino. El concepto de la mayoría del cristianismo religioso es que Cristo vino solamente para efectuar nuestra redención. Muy poco se considera que Cristo ha venido para establecer el reino, aunque decimos vamos a orar para que venga tu reino. Si bien es cierto que Cristo vino para efectuar la redención misma no es la meta final, es el inicio. La redención es el proceso que conduce a la meta, y esta meta es el reino. El propósito de Dios es obtener un reino. Dios creó al hombre a su imagen para que éste pudiera ejercer dominio sobre todas las cosas y expresar su gloria. Y eso está muy claro allá en el inicio, en Génesis 1. Esto quiere decir que Dios creó al hombre a su imagen de modo que él pudiese tener un reino. La meta de Dios es el reino. Incluso la iglesia tiene como finalidad el reino. ¿Por qué necesita Dios de la iglesia? Recuerde, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es Cristo. Y esto es debido a que mediante la iglesia, por la iglesia y con la iglesia y en la iglesia, Dios puede tener un reino. Dios no tiene otra manera de obtener un reino a fin de expresar su gloria, excepto que no sea por medio de la iglesia, porque Él lo expresará por medio del cuerpo de Cristo. En Mateo 16, del 18 al 19, estos dos asuntos, la iglesia y el reino, están estrechamente vinculados. Hemos manejado mucho el versículo 18, donde el Señor dijo que Él edificaría su iglesia.
Pero en el versículo siguiente dice a Pedro que le va a dar las llaves del reino. Entonces relaciona rápido iglesia con reino. Las llaves del reino están relacionadas con la edificación de la iglesia. La iglesia es edificada para obtener un reino. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es el reino. Durante estos años finales, los finales de esta era, y como señal de su venida, el Señor está dando carga y carga y carga y despejando, revelando, abriendo los ojos para que veamos más del reino. No estamos aquí solamente, amados, para hablar de la redención, del evangelio en el sentido de que la gente cuando ora una oración se va a ir al cielo cuando se muera. Inclusive no estamos aquí en un sentido para hablar de la santificación o de cosas separadas unas de las otras. Estamos aquí particularmente por causa de la iglesia, a fin de traer el reino. Estamos aquí para obtener el reino. Por mucho tiempo el Señor ha sido demorado. El Señor jamás ha procurado, el Señor Jesús ha procurado obtener el reino durante más de 20 siglos, más de 2000 años. Pero el reino aún no ha venido. La demora no se debe a Él, o que Él es ineficiente, sino a nosotros. El problema radica en que carecemos de la madurez adecuada en términos de la vida divina, escasez de la vida divina. Por los años que nos queden, amados, hemos de recalcar esta única cosa, que el Señor traiga carga profunda en su corazón y en el nuestro, para que recalquemos allí estas dos cosas, la vida y la madurez de dicha vida. La madurez de la vida tiene como finalidad tener el reino. En Mateo, Cristo es la semilla que producirá el reino. En el primer capítulo de Mateo, tremendo, se nos muestra esta persona maravillosa. Allí se nos muestra que es el fruto de 42 generaciones mezcladas con el Dios Trino. Su nombre allí es Jehová más, Dios más. Es la semilla que deberá forjarse en todos nosotros. Semilla que con el tiempo se convertirá en la cosecha. La semilla es Cristo y la cosecha es el reino. Por favor, amados hermanos, que el Señor traiga una profunda carga en nuestros corazones por lo que Él desea obtener. La gracia del Señor sea con todos vosotros. Continuamos en el siguiente audio.